A lo largo de nuestra historia, el poder legislativo estuvo totalmente supeditado a la voluntad del Ejecutivo, lo que se entiende si consideramos que nacimos a la vida independiente con una fuerte y arraigada tradición de entender como principio de autoridad a un mando único. Ya desde la época prehispánica con la figura de los tlatoanis, en la época colonial los virreyes y a partir de México independiente y hasta el siglo XX caudillos y figuras presidenciales emblemáticas, todo lo cual forjó nuestro sistema presidencial. A finales del siglo XX, ya en nuestra historia moderna, el papel del poder legislativo comenzó a cambiar vertiginosamente, pasando a representar ahora un verdadero contrapeso al Ejecutivo. El Congreso de la Unión es fiel reflejo de los cambios que han venido a fortalecer la vida democrática de México, y en ese contexto, donde han comenzado a tener importancia los controles parlamentarios que la propia Constitución establece para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo, mismos que han carecido de eficacia por diversas disfunciones en el sistema mexicano, tales como mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez de oposición, etc. En ese contexto, encontramos la figura de la presentación del informe del titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, que es una figura que sin querer ser estrictamente un medio de control parlamentario, podría convertirse en tal, y respecto del cual todas las fuerzas políticas coincidimos en que su actual formato está agotado y no corresponde a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y de colaboración entre poderes, que debe de distinguir a una nación con una vida auténticamente democrática, como la que decimos vivir. Para Morena, el informe presidencial debe ser la oportunidad para que el titular del Ejecutivo Federal, de cara a la nación, comparezca para exponer el estado que guarda la administración pública del país, pero para también escuchar los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en este Congreso de la Unión, convirtiéndose así en un ejercicio de rendición de cuentas y de verdadero diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciéndose el sistema de pesos y contrapesos. Para Morena, la presentación del informe presidencial debe de convertirse en una auténtica forma de control parlamentario, a partir del cual el Legislativo ejerza un escrutinio a la actividad del Ejecutivo y al mismo tiempo se privilegie el diálogo y la colaboración entre poderes, en el marco de una relación de respeto y entendimiento. Proponemos que el informe del titular del Ejecutivo Federal, como medio de control parlamentario, se complemente con la comparecencia en los días subsecuentes ante los plenos de ambas cámaras del Congreso de los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, quedando entonces estas comparecencias como una obligación constitucional. Esto independientemente de que se puedan citar a comparecer a otros secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, así como a titulares de entidades paraestatales. Nuestra propuesta consiste en reformar los dos primeros párrafos del artículo 69 constitucional, en los siguientes términos. Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República asistirá para presentar un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. En el marco de dicha presentación, dirigirá un mensaje a la nación y posteriormente escuchará los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Cada una de las cámaras podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Posterior a la presentación del informe del titular del Ejecutivo Federal, las cámaras del Congreso procederán a analizarlo, para lo cual
ante cada uno de sus respectivos plenos comparecerán los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, sin perjuicio de poder citar a otros secretarios de Estado, al titular de la PGR y a directores de entidades paraestatales, quienes comparecerán, rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. La discusión de este tema no puede seguirse postergando, ni las iniciativas que se han presentado, junto con la que ahora pongo a su consideración, debe permanecer en la congeladora legislativa. Hago un respetuoso llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales para retomar la discusión y el análisis sobre el formato de la presentación del informe presidencial ante el Congreso de la Unión. Por último, insisto, solicito a los diversos grupos parlamentarios voten a favor de la presente iniciativa, pues el titular del Ejecutivo Federal debe rendir cuentas frente a los representantes populares, informar el estado de la administración pública y el estado que guardan los temas de interés nacional, como es el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, las violaciones de derechos en Nochistlán, Tlatlaya y las acciones que emprenderán contra gobernantes corruptos, como es el caso de Javier Duarte, Guillermo Padres, César Duarte. Es cuanto, señor presidente.